Hola, muy buenas, bienvenido a todo el mundo a nuestro canal. Hoy vamos a enseñaros a jugar a Carcassonne. Carcassonne es un juego que es muy conocido, es de colocación de losetas. Es un juego a partir de 8 años, de 2 a 5 jugadores, y las partidas pues varían mucho dependiendo del número de jugadores, pero entre 30 y 45 minutillos es como la media. Es un juego que está editado actualmente por David, tiene muchísimas expansiones, pero bueno, os vamos a enseñar a jugar al juego básico. Así que venga, vamos a ver cómo se juega. Bueno, ¿cómo se juega Carcassonne? Lo primero que tenemos que hacer es elegir un color de meple, coger los meples o peones de ese color y colocar uno de ellos en el marcador de puntos, donde se irá moviendo según los puntos que ganemos. Siguiente cosa, colocamos las losetas en distintos montones y la loseta inicial en el centro. La loseta inicial, si os fijáis, tiene un color diferente, bueno, tiene los colores invertidos, ¿vale? Es la única que tiene el color oscuro para que sepáis cuál es. La colocamos en el centro de la mesa y ahora empezarían los turnos. Elegimos quién va a empezar y un turno es muy sencillo. Primer paso, robar una loseta. Segundo paso, colocarla. Tercer paso, colocar un seguidor en esa loseta si queremos, podemos no ponerlo. Y lo siguiente sería el siguiente jugador, robaría, colocaría y colocaría el seguidor si quiere. Entonces, reglas de colocación de las losetas. La loseta no la podemos colocar donde queramos. Es decir, lo primero que tiene que cumplir es que alguno de los lados de nuestra loseta esté en contacto con una loseta que ya exista en el tablero. Por ejemplo, no podríamos colocarlo aquí, ¿vale? Siguiente norma, no podemos colocar una loseta cortando un camino, es decir, aquí cortaríamos el camino, así también cortaríamos el camino, ni cortando pues un castillo. Es decir, no podemos ponerla así, porque estamos rompiendo este castillo. Entonces, en este caso, esta loseta la podríamos colocar bien aquí, continuando este castillo, bien aquí, continuando este campo. Entonces yo, por ejemplo, la coloco aquí y ahora la regla de colocación de seguidores. Los seguidores tampoco los podemos poner donde queramos, pero la primera norma es que tenemos que ponerlos en la loseta que hemos puesto. Es decir, yo no puedo ponerlo aquí, aquí ni aquí. Tengo que coger esta loseta, que es la que he colocado, y colocarlo donde yo quiera de esa loseta. Ahora vemos las otras normas. Entonces, por ejemplo, yo podría colocarlo en el castillo. ¿Para qué sirve colocar un seguidor? Sirve para reservar ese castillo, ¿vale? Para apoderarte de él. O el camino, o el campo, o el monasterio. También hay monasterios. Entonces, yo puedo colocar perfectamente el seguidor aquí o aquí. ¿Por qué? Porque ese castillo no es de nadie. Pero imaginemos que el siguiente jugador roba esta loseta. Esta loseta, si la coloca aquí, si os fijáis, este castillo ya es mío. Por lo tanto, no podría él colocar su seguidor aquí, porque esto ya me pertenece a mí. Lo que sí podría hacer es colocar esta loseta aquí y quedarse este castillo, o colocarla aquí y quedarse este castillo o este campo. Entonces, ¿es imposible puntuar un castillo que ya es de alguien? Pues no, porque imaginemos que el jugador negro colocase esta loseta aquí. Si coloca esta loseta aquí, se puede quedar con este camino, con el campo o con el castillo, porque si os fijáis, este castillo no es mío. Entonces, ¿qué pasa? Que podría completar el castillo si se cerrase, y en este caso, en cuanto coloquemos una loseta que cierre un castillo, se cuentan los puntos. ¿Qué pasaría en esta situación? Que el castillo ahora mismo es compartido entre los dos, porque los dos tenemos el mismo número de seguidores en él. Es decir, que los dos puntuaríamos lo mismo. Entonces, imaginemos este supuesto, que tenemos esto aquí y que este jugador ha conseguido colocar dos de sus seguidores en el castillo sin incumplir ninguna norma. Pues si ahora
este castillo se cerrase, el jugador con los seguidores negros tiene más seguidores que el verde dentro del castillo. Por lo tanto, los puntos del castillo se los va a llevar este jugador. Y el jugador verde no se llevaría ningún punto. ¿Cómo funciona la puntuación? Bueno, en cuanto cerramos un castillo o un camino o un monasterio, que luego los explico, se cuentan los puntos. Se quitarían los seguidores, se le devuelven al jugador cada uno los suyos y los podrá volver a utilizar en el siguiente turno y se cuentan los puntos. ¿Cómo funcionan los puntos en un castillo? Bueno, pues en un castillo lo que tenemos que ver es cuántas casillas ocupa nuestro castillo. Es decir, en este caso tenemos nuestro castillo abarca 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casillas. Y lo que hacemos es multiplicar por 2, ya que cada trozo de castillo cuenta 2 puntos. Es decir, 6 por 2, 12 puntos. Y además, si el castillo tiene escudos, por cada escudo sumamos 2 puntos extra. Es decir, si teníamos 12 puntos, 14 y 16 puntos. Nos llevaríamos 4 puntos extra por los distintos escudos. Y en este caso, pues el jugador que se ha llevado los puntos, que era el negro, se va a llevar los 16 puntos que los anotará en el marcador de puntos con su seguidor de aquí. Bueno, siguiente cosa que se puede puntuar, los caminos. Entonces, los caminos, para puntuar un camino tenemos que cerrar el camino, es decir, cortarlo. Pero recordad que no lo podemos cortar de cualquier manera. Entonces, tenemos, por ejemplo, estas fichas que son de cierre de caminos. Si veis, se corta porque llega a un poblado. O tenemos también, por ejemplo, los monasterios con fin de camino. También hay castillos con final de camino. Entonces, cuando cortamos un camino, en el momento en el que colgamos una pieza que corta del todo el camino, tiene que estar cortado por los dos lados, entonces puntuaríamos el camino. El camino, por cada ficha de camino, nos llevaremos un punto, así que contamos cuántas losetas abarca nuestro camino. En este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 losetas, pues 6 puntos. Los caminos también podrían robarse. Imaginemos, por ejemplo, que tuviéramos el jugador negro colocase esta pieza aquí y decidiese colocar su seguidor en este camino. Entonces, si este camino lo cerramos, este camino está compartido porque tenemos el mismo número de seguidores, el verde que el negro, así que los puntos pues se reparten, o sea, los dos jugadores se llevan el mismo número de puntos. Y lo mismo que antes, si uno de los dos jugadores hubiera conseguido tener más seguidores con colocación legal, claro, que esto que he hecho aquí no se podría, que el otro, pues el que tenga más seguidores en ese camino, pues se lo lleva. Y bueno, aprovechando que tengo aquí el monasterio, pues os voy a explicar los monasterios. El monasterio, cuando tú colocas una casilla, bueno, una loseta con monasterio, puedes poner tu seguidor encima del monasterio y quedarte con él. ¿Cómo conseguimos puntuar un monasterio? Bueno, pues para puntuar un monasterio tenemos que conseguir rodear por completo el monasterio de losetas. Es decir, por ejemplo, tendría que colocarlo tal que así. En cuanto yo ponga esta, si os fijáis, esta casilla de monasterio está totalmente rodeada. Entonces, en cuanto yo ponga aquí esta ficha, cierro este cuadrado y recupero mi seguidor. Al recuperar mi seguidor, puntuaré. ¿Cuánto puntúo? Bueno, pues se puntúa en total, cada monasterio puntúa 9 puntos, porque si os fijáis hay 9 losetas formando esta casilla. Así que me llevaría 9 puntos por cada monasterio. Bueno, ¿qué pasa si al robar una loseta yo no puedo ponerla? Por ejemplo, en este caso, yo no puedo encajarla de ninguna forma legal, esta loseta. Bueno, pues no pasa nada, esta la cogemos, la descartamos, la dejamos en la caja y robamos otra loseta nueva y la colocamos como queramos y como podamos. Bueno, y ahora voy a explicaros el tema de los campos, que es quizás la parte un poco más difícil del juego. Los campos, si os acordáis, os he dicho que podíamos colocarlo en castillo, en camino, en monasterio y en el campo. Entonces, a la hora de colocar un granjero en un campo,
tengo que saber que yo el granjero no lo voy a poder recuperar hasta el final de la partida. Entonces este se quedará retenido aquí y me dará puntos al final del todo. ¿Cómo puedo colocar un granjero? Bueno, pues se siguen las mismas normas que en el caso de los castillos, los caminos. No puedo colocar un granjero, por ejemplo, el jugador negro no podría, si coloca esta ficha de aquí, no podría colocar su granjero aquí porque este campo ya es mío. El campo abarca todo el trozo que está continuado, ¿vale? Por ejemplo, tampoco podría coger y poner el granjero aquí al colocar esta pieza. ¿Por qué? Porque si os fijáis, todo esto de aquí es mío. Entonces, sí podría ser que, por ejemplo, si sale esta pieza, lo coloque aquí. Aquí no habría ningún problema porque si os fijáis, este campo está cortado, así que es todo suyo. Si, por ejemplo, después se colocase esta pieza, ahora el campo estaría compartido. Aquí sucede exactamente lo mismo que pasa en el caso de los castillos y los caminos. Que si, por ejemplo, este hubiera conseguido colocar ahí legalmente este seguidor, al acabar la partida, lo que veríamos es que el campo tiene más seguidores negros que seguidores verdes y por lo tanto él es el que se va a llevar las puntuaciones. Y el de seguidores verdes pues no se llevaría nada. Entonces la partida acabaría cuando no se pudieran robar más losetas, es decir, cuando robamos la última y la colocamos, pues acaba el juego y vemos las puntuaciones. Entonces en el caso de los campos a la hora de puntuar nos van a dar 3 puntos por cada castillo completo, es decir, cerrado, que haya en el campo. Por ejemplo, en el caso del jugador verde, si os fijáis aquí hay dos campos delimitados, este es del jugador negro y todo este es del jugador verde. Aquí hay un castillo, 2 castillos y 3 castillos cerrados, este está a medias. Así que este jugador se llevaría 3 puntos por cada castillo, 3 castillos por 3 puntos, 9 puntos. El jugador negro también se lleva puntos, porque tiene este castillo, que si os fijáis, de este lado esto es suyo, y está cerrado. Por lo tanto, se llevaría 3 puntos por este castillo, porque no tiene nada más. Bueno, ¿qué más sucede cuando acaba la partida? Imaginemos que el jugador negro pone esta última ficha, lo que sucedería es que se lleva a su seguidor porque acaba de cerrar, gana un total de 2 puntos por cada fragmento de castillo, bueno, por cada loseta en la que hay un fragmento de castillo, es decir, se llevaría 4 puntos y acaba la partida. En ese momento empieza el recuento de cosas que están incompletas y luego al final del todo veremos los campos, es decir, las fichas de granjero que os he explicado antes. Entonces, las cosas que han quedado incompletas, en el caso de los caminos, se va a puntuar un punto por cada fragmento de camino incompleto. Es decir, en este caso el jugador verde tiene 1, 2, 3, 4 y 5 losetas con camino, se llevaría este meple de aquí 5 puntos. En el caso de los monasterios, nos vamos a llevar un punto por cada fragmento o loseta que esté en el terreno del claustro. Es decir, en este caso del jugador negro se llevaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos por este monasterio. ¿Qué pasa en el caso de los castillos? Pues que se puntúa un punto por cada fragmento de castillo y un punto extra por cada escudo. Es decir, por ejemplo aquí el jugador negro se llevaría un punto por este trozo de castillo y el jugador verde en este caso se llevaría 1 y 2 puntos por las losetas más un punto extra por el escudo, es decir, 3 puntos por este castillo. Y luego ya se contarían los campos como os he explicado antes. Os pongo aquí otro ejemplo de puntuación de granjas. Bueno, pues por ejemplo, en este caso está claro que el jugador verde se llevaría puntos por este y este castillo, que era el mismo que antes, 9 puntos. El jugador negro en este caso se llevaría por este castillo de aquí 3 puntos y aquí, si os fijáis, estos son 2 castillos en un trozo cerrado, por lo tanto se llevaría 6 puntos más por estos de aquí. El jugador que al acabar la partida tenga más puntos, pues gana.
Bueno, pues ya habéis visto cómo se juega. La verdad es que es un juego que es súper sencillito, las reglas son facilísimas y se aprende enseguida. A mí personalmente de los juegos de colocación de losetas es el que más me gusta sin duda. Con niños pequeños existe una versión que se llama Carcassonne Junior, creo, que es más facilita. Pero bueno, yo este lo he probado con niños bastante chiquitines y si empiezas las partidas sin tener en cuenta los campos y los granjeros, que es lo que cuesta un poquito más de ver, la verdad que se adaptan fenomenal. Así que para mí es uno de los mejores juegos que hay. Y pues nada, como siempre os dejamos abajo en la caja de descripción en nuestras redes sociales por si queréis echarles un vistacillo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!